Mi nombre es Elena, y durante 35 años creí que mi lugar en este mundo era ser invisible, ser la sombra que todos pisoteaban sin siquiera notar que existía. Hoy, mientras observo desde la ventana de mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad, con vista al mar que siempre soñé tener, me cuesta creer que esa mujer quebrada y humillada que fui durante tanto tiempo, era realmente yo. La transformación no fue mágica, no llegó de la noche a la mañana, sino que fue forjada en el fuego de la injusticia, templada con lágrimas de rabia silenciosa y pulida con la determinación férrea de demostrarle al mundo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta es mi historia, una historia que comenzó en el lugar más tóxico que pude haber conocido, mi propio hogar familiar, donde aprendí que el amor podía ser condicional, que la lealtad podía ser traicionada y que la dignidad podía ser pisoteada por aquellos que supuestamente debían protegerla. Crecí en una casa pequeña y desvencijada en las afueras de la ciudad, donde las paredes de cemento agrietado parecían susurrar constantemente nuestras carencias económicas. Mi padre, un hombre de carácter áspero y manos callosas, trabajaba en una fábrica textil desde que tenía memoria, llegando cada noche con el rostro marcado por el cansancio y el resentimiento de quien siente que la vida le debe más de lo que le ha dado. Mi madre, María, era una mujer que había aprendido a sobrevivir plegando su personalidad a los caprichos masculinos, primero de su padre y después del mío, convirtiéndose en una sombra complaciente que nunca se atrevía a alzar la voz, ni siquiera cuando la injusticia golpeaba directamente en su cara. En esa casa de 3 habitaciones vivíamos 5 personas, mis padres, mi hermano mayor Carlos, mi hermana menor Sofía, y yo, la del medio, la que siempre parecía estar de sobra, ocupando un espacio que nadie había pedido que ocupara. Desde muy pequeña entendí que en mi familia existía una jerarquía invisible pero inflexible. Primero estaba Carlos, el heredero del apellido, el futuro hombre de la casa, quien podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Después venía Sofía, la bebé de la familia, la princesita consentida que con una sonrisa podía derretir el corazón más frío. Y finalmente estaba yo, Elena, la que tenía que conformarse con las obras de atención, con la ropa heredada de primas lejanas, con los sueños truncados porque las niñas como tú no aspiran a tanto. El favoritismo en mi casa no era sutil, era descarado y doloroso como una bofetada en público. Recuerdo vívidamente las noches en que mi madre preparaba la cena, siempre asegurándose de que Carlos tuviera la porción más grande y la parte más sabrosa, mientras que a mí me servía lo que quedaba, con una sonrisa forzada que parecía decir deberías estar agradecida de tener algo. Cuando llegaban las calificaciones del colegio, las excelentes notas de Carlos eran celebradas como si hubiera ganado el premio Nobel, con palmadas en la espalda de mi padre y besos orgullosos de mi madre, mientras que mis calificaciones, siempre superiores a las suyas, eran recibidas con un está bien, pero podrías esforzarte más o simplemente ignoradas por completo. Sofía, por su parte, no necesitaba hacer nada extraordinario para recibir atención. Bastaba con que hiciera un puchero o dijera que algo le dolía para que toda la familia corriera a atenderla como si fuera una princesa real. Yo observaba todo esto desde mi lugar de espectadora invisible, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta cada vez que la injusticia golpeaba tan cerca de mi corazón que podía escuchar sus latidos desesperados pidiendo que alguien, aunque fuera una sola vez, me viera realmente, me valorara por lo que era y no por lo que no era. Las humillaciones cotidianas se convirtieron en el pan de cada día en mi existencia, pequeñas puñaladas que iban desangrando mi autoestima gota a gota, hasta que ya no recordaba cómo se sentía tener confianza en mí misma. Cuando tenía 12 años, mi maestra de matemáticas organizó una competencia académica para representar al colegio en el concurso regional, y después de semanas de estudio intenso, logré obtener el primer lugar. Llegué a casa emocionada, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, corriendo hacia la sala donde mi familia veía televisión para contarles la noticia que estaba segura cambiaría todo, que finalmente me haría visible ante sus ojos. Mamá, papá, gané la competencia. Voy a representar al colegio en el concurso regional, grité con la sonrisa más grande que había tenido en años. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor, mi madre murmuró un qué bueno, hija, sin apartar los ojos de la novela que estaba viendo. Carlos se rió y dijo seguro fue porque los otros eran más tontos que tú, y Sofía me miró con fastidio porque había interrumpido su programa favorito. En ese momento, sentí como si un rayo frío me atravesara el pecho, como si alguien hubiera tomado mi felicidad y la hubiera hecho pedazos frente a mí, dejándome con la certeza dolorosa de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ganarme el amor y reconocimiento que tanto anhelaba. Los años de la adolescencia fueron especialmente crueles,
porque fue cuando comencé a entender realmente la dimensión de la diferencia de trato que recibía en comparación con mis hermanos. Cuando Carlos cumplió 15 años, mis padres se endeudaron para hacerle una fiesta que parecía salida de una película, invitando a medio barrio, contratando mariachis y comprándole ropa nueva de pies a cabeza. Cuando llegó mi turno de cumplir 15, mi madre me dijo que no había dinero para fiestas y que debía conformarme con un pastel casero y una cena familiar. Esa noche, mientras soplaba las velitas de mi cumpleaños número 15, rodeada por la misma familia que había gastado una fortuna en celebrar a mi hermano, hice un deseo silencioso que marcaría el resto de mi vida. Deseé tener la fuerza suficiente para demostrarles a todos que se equivocaban conmigo, que Elena no era la niña invisible e insignificante que creían que era. No sabía en ese momento que ese deseo se convertiría en el motor que me impulsaría durante los años más difíciles que estaban por venir, ni que esa llama pequeña de rebeldía que se encendió esa noche crecería hasta convertirse en un incendio imparable de determinación y venganza silenciosa. Cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre mi futuro académico, la diferencia de apoyo fue tan marcada que dolía físicamente. Carlos quería estudiar ingeniería, y aunque sus calificaciones eran mediocres y había reprobado matemáticas 2 veces, mis padres movieron cielo y tierra para conseguirle un lugar en una universidad privada, pagando una matrícula que comprometía todos los ahorros familiares. Cuando yo expresé mi deseo de estudiar psicología, habiendo obtenido siempre las mejores calificaciones de mi generación y habiendo ganado múltiples concursos académicos, la respuesta fue categórica y devastadora: las mujeres no necesitan estudiar tanto, Elena. Mejor aprende a cocinar y a cuidar una casa, que eso sí te va a servir cuando te cases. Esas palabras se clavaron en mi alma como dagas envenenadas, no solo por lo que decían sobre mis capacidades, sino por lo que revelaban sobre las expectativas que mi propia familia tenía sobre mi vida. En ese momento entendí que para ellos yo no era una persona con sueños y aspiraciones propias, sino un objeto diseñado para servir a otros, una extensión de los deseos masculinos que me rodeaban, sin derecho a tener ambiciones que fueran más allá de limpiar, cocinar y procrear. La traición más profunda llegó cuando menos la esperaba, de la mano de quien creí que podría ser mi aliada en esa guerra silenciosa contra la invisibilidad. Sofía había crecido siendo la consentida de la familia, pero también había sido testigo de todos los desplantes que yo había recibido durante años. Una noche, cuando ella tenía 17 años y yo 22, me acerqué a ella con la esperanza de encontrar complicidad, de crear una alianza femenina que nos protegiera mutuamente de la toxicidad que imperaba en nuestro hogar. Sofía, le dije mientras nos encontrábamos solas en la cocina, ¿tú has notado cómo me tratan diferente? ¿No te parece injusto? Esperaba encontrar comprensión, tal vez incluso indignación solidaria, pero lo que recibí fue una puñalada trapera que me dejó sin aliento. Ay, Elena, no seas dramática. Si te tratan diferente es porque eres diferente. Tú eres la rara de la familia, la que siempre está de mal humor, la que se queja de todo. Carlos y yo somos más fáciles de querer. Sus palabras cayeron sobre mí como ácido, quemando no solo por su crueldad, sino por la frialdad calculada con la que las había pronunciado. En ese momento entendí que no tenía aliados en esa casa, que estaba completamente sola en mi lucha, y que incluso la persona que creí que podría entenderme había elegido formar parte del sistema que me oprimía. Los pequeños actos de crueldad cotidiana se acumulaban como gotas de veneno que lentamente iban envenenando mi espíritu. Recuerdo especialmente una tarde de domingo en que toda la familia decidió ir al parque a pasar el día, pero cuando llegó el momento de salir, mi madre me dijo que me quedara a limpiar la casa porque alguien tiene que hacerlo. Desde la ventana de la cocina los vi alejarse riéndose, como una familia perfecta en una postal, mientras yo restregaba los platos con lágrimas cayendo sobre el agua jabonosa. Esa imagen se grabó en mi memoria como una fotografía dolorosa, yo adentro, trabajando y llorando en silencio, mientras ellos afuera disfrutaban de la vida que yo nunca podría tener. O aquella vez que mi padre recibió un bono en el trabajo y decidió llevar a toda la familia a cenar a un restaurante elegante, pero cuando llegamos, se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagar 5 comidas completas. Sin dudarlo ni un segundo, me miró y me dijo: Elena, tú no tienes tanta hambre, ¿verdad? Pide solo una sopa. Mientras mis hermanos ordenaban platos abundantes y caros, yo me quedé viendo mi sopa aguada, sintiendo que cada cucharada sabía a humillación y abandono. Esos momentos, aparentemente pequeños, se acumulaban en mi pecho como piedras pesadas que cada día me costaba más trabajo cargar. El matrimonio, que para muchas mujeres representa una oportunidad de libertad y felicidad,
para mí se convirtió en otra prisión con barrotes invisibles pero igualmente asfixiantes. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años, en una época en que mi autoestima estaba tan destrozada que cualquier migaja de atención me parecía un banquete. Él era mayor que yo, tenía trabajo estable y una sonrisa que parecía prometerme el respeto y el amor que nunca había encontrado en mi familia. Durante el noviazgo fue encantador, me llenaba de detalles, me decía que era especial, me hacía sentir que finalmente alguien me había visto realmente. Mis padres estaban eufóricos con la relación, no porque se preocuparan por mi felicidad, sino porque Roberto representaba una solución a su problema. Finalmente alguien más se haría cargo de mí, liberándolos de la carga de tener que lidiar con la hija que nunca habían querido realmente. La boda fue modesta, pero para mí representaba un nuevo comienzo, la oportunidad de construir mi propia familia donde yo sí sería valorada y respetada. Qué equivocada estaba. Lo que no sabía era que Roberto había elegido casarse conmigo precisamente porque mi baja autoestima me convertía en la esposa perfecta para un hombre que necesitaba controlar y dominar para sentirse poderoso. Los primeros meses de matrimonio fueron una luna de miel artificial que se desvaneció tan rápido como la espuma del mar. Roberto comenzó a mostrar su verdadera personalidad gradualmente, como quien quita capas de pintura para revelar la madera podrida que hay debajo. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre mi apariencia: ese vestido te hace ver gorda, deberías maquillarte más, las otras esposas siempre se ven arregladas, tu cabello se ve descuidado. Después vinieron las críticas sobre mis habilidades domésticas: mi madre sí sabía cocinar de verdad, esta casa siempre está desordenada, no entiendo cómo una mujer no puede mantener limpio su propio hogar. Cada comentario era como una pequeña herida que, sumada a todas las demás, creaba una infección emocional que me iba carcomiendo por dentro. Yo trataba de mejorar, de ser la esposa perfecta que él parecía querer, pero nada de lo que hacía era suficiente. Cada logro era minimizado, cada esfuerzo era criticado, cada intento de complacerlo era recibido con indiferencia o desdén. Lentamente, me di cuenta de que no había escapado de mi familia tóxica, sino que había saltado de una prisión a otra, de un sistema de humillación a otro más sofisticado pero igualmente destructivo. La situación se agravó cuando quedé embarazada de mi primera hija, Valentina. Pensé que la maternidad podría suavizar el corazón de Roberto, que ver crecer a su hijo dentro de mí lo haría valorarme más, reconocer mi importancia en su vida. Pero el embarazo solo intensificó sus críticas y su control. Estás comiendo demasiado, me decía cuando apenas había subido los kilos necesarios. Te estás volviendo muy lenta, se quejaba cuando el cansancio del embarazo me impedía mantener el ritmo frenético de limpieza que él exigía. Espero que no te pongas como esas mujeres que usan a los hijos como excusa para dejarse ir, me advertía mientras yo luchaba contra las náuseas matutinas. Cuando Valentina nació, en lugar de celebrar juntos la llegada de nuestra hija, Roberto se quejó porque ya no le prestaba atención como antes y porque la casa estaba hecha un desastre desde que llegó el bebé. Fue entonces cuando entendí que para él yo no era una compañera de vida, sino una empleada doméstica que además le había dado descendencia, pero que seguía siendo fundamentalmente prescindible e indigna de respeto real. Los años siguientes fueron un huracán de humillaciones silenciosas que nadie podía ver desde afuera. Roberto se había convertido en un maestro de la crueldad psicológica, sabía exactamente cómo lastimarme sin dejar marcas visibles, cómo quebrarme el espíritu sin que nadie pudiera acusarlo de maltrato. En las reuniones familiares y sociales era el esposo perfecto, atento, cariñoso, protector. Pero en la privacidad de nuestro hogar se transformaba en un juez implacable que encontraba fallas en todo lo que yo hacía. Eres una madre mediocre, me decía cuando Valentina lloraba más de lo normal. No sirves ni para cuidar a tu propia hija, agregaba cuando la niña se enfermaba o tenía algún problema típico de la infancia. Cuando nació nuestro segundo hijo, Mateo, las cosas empeoraron aún más. Roberto comenzó a compararme constantemente con otras mujeres. La esposa de mi hermano sí mantiene a sus hijos siempre limpios. Mi prima logra trabajar y mantener la casa perfecta. No entiendo por qué tú no puedes hacer lo mismo que hacen todas las demás mujeres. Cada comparación era una puñalada dirigida al corazón de mi autoestima, que ya estaba tan herida que sangraba con el más mínimo roce. El aislamiento social fue otro de los mecanismos de control que Roberto implementó con una sutileza diabólica que tardé años en reconocer completamente. Al principio parecían sugerencias razonables: no creo que esa amiga te convenga, siempre te llena la cabeza de ideas raras, tu familia ya te hizo suficiente daño, mejor mantenemos distancia, ¿para qué necesitas salir tanto? Aquí en casa tienes todo lo que necesitas.
Gradualmente, mi círculo social se fue reduciendo hasta que prácticamente no quedó nadie. Los pocos amigos que había logrado mantener durante los primeros años de matrimonio se alejaron cansados de mis cancelaciones constantes y de mis excusas repetitivas. Mi familia, que nunca había sido un refugio emocional real, se convirtió en algo completamente inaccesible porque Roberto había logrado convencerme de que ellos eran tóxicos para mí, sin reconocer la ironía de que él era el más tóxico de todos. Me encontré completamente sola, sin red de apoyo, sin nadie a quien recurrir cuando las cosas se ponían demasiado difíciles, atrapada en una burbuja asfixiante donde solo existían Roberto, los niños y yo, y donde la única realidad válida era la que él decidía imponer. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de octubre que permanecerá grabada en mi memoria como el día en que algo se rompió para siempre en mi interior. Había pasado toda la semana preparando una cena especial para celebrar el ascenso de Roberto en su trabajo. Compré ingredientes caros que no podíamos permitirnos fácilmente, pasé horas cocinando su plato favorito, arreglé la mesa con nuestros platos más elegantes, incluso me compré un vestido nuevo para la ocasión. Quería demostrarle lo orgullosa que estaba de él, quería que sintiera que tenía una esposa que lo valoraba y lo apoyaba. Cuando llegó a casa, en lugar de la gratitud o el reconocimiento que esperaba, lo que encontré fue furia descontrolada. Había tenido un mal día en la oficina, algo relacionado con un proyecto que no había salido como esperaba, y necesitaba descargar su frustración con alguien. Esa alguien fui yo. ¿Qué es toda esta ridiculez?, gritó mientras miraba la mesa que había preparado con tanto amor. ¿Crees que con una cena estúpida vas a compensar lo inútil que eres como esposa? Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos, pero lo que vino después fue aún peor. En un ataque de rabia, tomó el plato principal que había cocinado durante horas y lo tiró al suelo, destrozando no solo la comida sino también el plato que había sido un regalo de bodas de mi abuela. Mientras yo me arrodillaba a recoger los pedazos, llorando en silencio, él continuó gritando: «Eres patética, Elena. Una mujer patética que no sirve para nada. No sé por qué me casé contigo». Esa noche, después de limpiar los restos de mi cena destrozada y de acostar a los niños que habían presenciado toda la escena con ojos asustados, me senté en el baño con la puerta cerrada y por primera vez en años me miré realmente en el espejo. Lo que vi me aterrorizó: una mujer de 35 años que parecía de 50, con ojeras profundas, el cabello sin vida, la mirada apagada y los hombros permanentemente encorvados como si cargara el peso del mundo. ¿Cuándo había dejado de reconocerme? ¿En qué momento había permitido que todos a mi alrededor me convencieran de que era invisible, insignificante, indigna de amor y respeto? Esa noche, mientras Roberto roncaba tranquilamente en nuestra cama como si nada hubiera pasado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a seguir siendo la Elena quebrada, humillada y pisoteada que había sido durante décadas. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que tenía que encontrar la manera de recuperar mi dignidad, mi fuerza, mi identidad perdida. Esa noche nació una nueva Elena, una que todavía estaba escondida muy profundo en mi interior, pero que había decidido luchar por salir a la superficie. El plan no llegó de inmediato, porque cuando has vivido tanto tiempo siendo invisible, recuperar la visibilidad requiere una estrategia cuidadosa y mucha paciencia. Comencé por cosas pequeñas que nadie podía notar. Durante las horas en que Roberto trabajaba y los niños estaban en el colegio, me inscribí en cursos online gratuitos, aprovechando la computadora que él había comprado para asuntos de la casa. Estudié administración de empresas, marketing digital, contabilidad básica, cualquier cosa que pudiera prepararme para un futuro que aún no podía ver claramente pero que sabía que tenía que existir. Cada certificado que obtenía era como una pequeña victoria secreta, una prueba de que Elena no era la mujer inútil que todos creían que era. También comencé a hacer ejercicio en secreto, levantándome una hora más temprano cada mañana para correr por el barrio mientras todos dormían. Con cada kilómetro que corría, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma, que fortalecía no solo mi cuerpo sino también mi determinación. Era increíble cómo esos pequeños actos de autodeterminación, invisibles para todos los demás, me iban devolviendo la sensación de que tenía control sobre al menos algunos aspectos de mi vida. El punto de inflexión llegó cuando mi vecina, la señora Carmen, una mujer mayor que había enviudado recientemente, me propuso ayudarla a organizar las finanzas y los papeles de su esposo fallecido. Era un trabajo que requería exactamente las habilidades que había estado desarrollando en secreto durante meses. Por primera vez en años, alguien me estaba pidiendo ayuda porque confiaba en mis capacidades, no porque necesitara que limpiara algo o cocinara algo.
El trabajo con la señora Carmen me abrió los ojos a un mundo de posibilidades que no sabía que existían. Resultó que tenía un talento natural para organizar información compleja, para encontrar soluciones a problemas financieros enredados, para comunicarme con instituciones burocráticas de manera efectiva. La señora Carmen quedó tan impresionada con mi trabajo que comenzó a recomendarme a otras personas mayores del barrio que necesitaban ayuda similar. Sin darme cuenta, había comenzado a construir un pequeño negocio de consultoría financiera informal, trabajando con personas que realmente valoraban y respetaban mis conocimientos. Los primeros ingresos que generé por mi cuenta fueron más que dinero, fueron prueba tangible de que tenía valor en el mundo, de que podía contribuir de manera significativa a la vida de otras personas. Abrí una cuenta de banco secreta donde depositaba cada peso que ganaba, viendo crecer lentamente un fondo que representaba mi libertad futura. Roberto no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque había subestimado tanto mi inteligencia que nunca se le ocurrió que pudiera estar construyendo una vida paralela bajo sus narices. Para él, yo seguía siendo la misma mujer quebrada que limpiaba la casa y cuidaba a los niños, completamente dependiente de él para sobrevivir. Lo que no sabía era que cada día que pasaba, yo me volvía un poco más fuerte, un poco más independiente, un poco más segura de que tenía las herramientas necesarias para construir una vida mejor para mí y para mis hijos. La transformación física vino naturalmente como resultado de la transformación emocional que estaba experimentando. Cuando empiezas a valorarte a ti misma, automáticamente comienzas a cuidarte mejor. Dejé de comer por ansiedad y comencé a alimentarme de manera consciente. Mi rutina de ejercicio secreto había tonificado mi cuerpo y mejorado mi postura. Pero el cambio más notable era en mis ojos, habían recuperado una chispa que había estado apagada durante años. Incluso Roberto comenzó a notar que algo era diferente, aunque no podía identificar exactamente qué. «¿Te ves diferente?», me dijo una mañana, mirándome con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿Diferente cómo?», le pregunté con una sonrisa que ya no era la sonrisa temerosa de antes, sino algo más seguro, más misterioso. «No sé, como si fueras otra persona», respondió, sin saber que había acertado completamente. Yo sí era otra persona, o más bien, estaba volviendo a ser la persona que siempre había estado destinada a ser. El momento de la revelación llegó de una manera que nunca podría haber planeado, pero que el universo orquestó con una precisión casi poética. Roberto había perdido su trabajo debido a los recortes en su empresa, y por primera vez en nuestro matrimonio, él era quien se encontraba en una posición vulnerable. Durante semanas lo vi hundirse en la depresión y la autocompasión, experimentando por primera vez la sensación de inseguridad e incertidumbre que había sido mi compañera constante durante años. Una noche, mientras él se lamentaba por nuestra situación económica y se preguntaba cómo íbamos a sobrevivir, decidí que había llegado el momento de revelar mi secreto. «Roberto», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «tengo algo que decirte». Saqué los estados de cuenta de mi cuenta secreta, los certificados de mis cursos, las referencias de mis clientes satisfechos, y los puse sobre la mesa como cartas de un juego de póker donde yo tenía la mano ganadora. Durante los últimos 2 años he estado construyendo mi propio negocio. Tengo suficiente dinero ahorrado para mantenernos durante varios meses, y una lista de clientes que están esperando mis servicios. La expresión en el rostro de Roberto fue un poema completo de emociones contradictorias: shock, incredulidad, admiración involuntaria, y finalmente, una ira que reconocí inmediatamente. Era la ira del hombre que se da cuenta de que ha perdido el control, de que la mujer a quien había subestimado durante años había estado jugando un juego completamente diferente. «¿Cómo te atreves a esconderme esto?», gritó, tratando de recuperar su posición dominante a través de la intimidación que siempre había funcionado antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de encogerme y disculparme, me puse de pie con una elegancia que no sabía que poseía y le respondí con una voz que sonaba extrañamente poderosa: «Me atrevo porque finalmente he recordado quién soy. Y quién soy es una mujer inteligente, capaz e independiente que ya no necesita la aprobación de nadie para existir». En ese momento, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto involuntario mezclado con miedo. Por primera vez en nuestro matrimonio, él me estaba viendo realmente, no como la sombra sumisa que había sido, sino como la mujer fuerte en la que me había convertido. Los meses siguientes fueron un periodo de reconfiguración total de nuestra dinámica familiar. Roberto tuvo que aprender a relacionarse conmigo como una igual, algo que al principio le resultó casi imposible.
Pero cuando se dio cuenta de que mi éxito financiero nos había salvado de la crisis económica, y cuando vio que mis clientes me respetaban y valoraban mi trabajo, no tuvo más remedio que reconocer que se había equivocado conmigo durante todos estos años. Comenzó terapia, tanto individual como de pareja, porque entendió que si quería salvar nuestro matrimonio tenía que cambiar fundamentalmente la manera en que me trataba. Yo también fui a terapia, para sanar las heridas profundas que años de maltrato emocional habían dejado en mi alma, y para aprender a establecer límites saludables en todas mis relaciones. El proceso no fue fácil ni rápido, porque deshacer patrones de décadas requiere tiempo, paciencia y mucho trabajar interior. Pero por primera vez en mi vida, estaba haciendo este trabajo desde una posición de fortaleza, no de desesperación. Mi relación con mi familia de origen también experimentó una transformación radical cuando se enteraron de mi éxito profesional. De repente, la hija invisible se había convertido en la hija exitosa, y todos querían formar parte de mi nueva realidad. Carlos, que había fracasado en su carrera de ingeniería y trabajaba en empleos temporales, comenzó a pedirme consejos financieros y oportunidades de trabajo. Sofía, que había tenido varios trabajos sin lograr estabilizarse en ninguno, me llamaba constantemente para que la ayudara con sus problemas económicos. Mis padres, que durante décadas me habían tratado como si fuera una carga, de repente se sentían orgullosos de tener una hija empresaria exitosa. La ironía era tan evidente que a veces me daba risa. Ahora que ya no necesitaba su validación, finalmente estaban dispuestos a dármela. Pero había aprendido algo muy valioso durante mi proceso de transformación. El respeto que llega solo cuando tienes éxito no es respeto real, es conveniencia disfrazada. El amor condicional no es amor verdadero, es una transacción emocional donde tu valor como persona depende de lo que puedas ofrecer a cambio. Mi negocio siguió creciendo de manera exponencial, alimentado no solo por mi competencia profesional sino también por algo mucho más poderoso, la credibilidad que viene de haber sobrevivido y superado adversidades reales. Mis clientes, muchos de ellos personas mayores que habían vivido sus propias batallas, reconocían en mí a alguien que entendía lo que significaba luchar contra las circunstancias adversas y salir victoriosa. Word of Mouth se convirtió en mi mejor herramienta de marketing, porque cuando ayudas a alguien desde un lugar auténtico de comprensión y empatía, esa persona se convierte automáticamente en tu embajadora más convincente. En menos de 3 años, lo que había comenzado como un pequeño servicio informal de consultoría financiera se había transformado en una empresa de servicios integrales para la tercera edad, con oficinas propias, empleados capacitados y una lista de espera de clientes que querían trabajar específicamente conmigo. Había descubierto que mi verdadera vocación no era solo manejar números y organizar documentos, sino empoderar a personas que, como yo, habían sido subestimadas por una sociedad que valora más la juventud y la fuerza física que la sabiduría y la experiencia acumulada. El reconocimiento profesional llegó de maneras que nunca habría imaginado cuando era esa mujer invisible que limpiaba platos rotos del suelo de su cocina. La Cámara de Comercio local me invitó a dar una conferencia sobre emprendimiento femenino después de los 35 años, un tema que conocía íntimamente no por haberlo estudiado en libros, sino por haberlo vivido en carne propia. Cuando subí al escenario frente a 200 mujeres empresarias, sintiendo la confianza fluir por mis venas como energía pura, recordé a esa adolescente que había ganado la competencia de matemáticas y había llegado a casa emocionada solo para encontrar indiferencia total. La diferencia era que ahora ya no necesitaba la validación de nadie más para saber que tenía valor, que mis logros eran reales y que merecía estar en ese escenario tanto como cualquier otra persona. Mi charla se centró en una idea que se había convertido en el mantra de mi nueva vida: nunca es tarde para empezar de nuevo, porque la vida no termina cuando otros deciden que no tienes importancia, termina solo cuando tú decides dejar de luchar por la persona que sabes que puedes ser. La ovación que recibí al final duró 5 minutos completos, y varias mujeres se acercaron después para decirme que mi historia las había inspirado a reconsiderar sus propias vidas y posibilidades. En ese momento entendí que mi dolor pasado se había transformado en propósito presente, que todas las humillaciones y traiciones habían sido, paradójicamente, los ingredientes necesarios para forjar la fortaleza que ahora me permitía inspirar a otras. La relación con mis hijos también experimentó una transformación hermosa y profunda cuando ellos comenzaron a ver a su madre no como la mujer derrotada que había sido, sino como la empresaria exitosa y segura de sí misma en la que me había convertido. Valentina, que ya tenía 12 años, me dijo una tarde mientras hacíamos tareas juntas: «Mami, me gusta más como eres ahora. Antes siempre parecías triste, pero ahora cuando sonríes es de verdad».
Sus palabras fueron como un bálsamo sobre heridas que no sabía que aún sangraban, porque me di cuenta de que mis hijos habían estado observando todo, habían sido testigos silenciosos de mi transformación y habían aprendido, sin que yo me diera cuenta, lecciones valiosas sobre resistencia, dignidad y la importancia de nunca rendirse ante las adversidades. Mateo, aunque más joven, también comenzó a comportarse de manera diferente conmigo. Ya no me veía como la figura sumisa que obedecía órdenes de papá, sino como una autoridad respetable por derecho propio. Esto cambió toda la dinámica familiar, porque los niños comenzaron a buscarme para decisiones importantes, a pedirme consejos sobre sus problemas, a incluirme en conversaciones de las que antes me excluían automáticamente. Era increíble cómo el respeto que había aprendido a tenerme a mí misma se había irradiado hacia todas mis relaciones, creando un círculo virtuoso donde la confianza generaba más confianza y el respeto atraía más respeto. El momento de mayor satisfacción personal llegó cuando decidí mudar mi oficina a un edificio corporativo en el centro de la ciudad, el mismo lugar donde años atrás había soñado trabajar cuando era una adolescente con aspiraciones universitarias truncadas. El día que firmé el contrato de arrendamiento, vestida con un traje sastre que había comprado con dinero ganado por mi propio esfuerzo, me tomé un momento para caminar por las calles del distrito financiero y absorber la realidad de lo que había logrado. No era solo el éxito profesional lo que me emocionaba, sino la sensación profunda de haber recuperado mi destino, de haber rescatado a esa niña brillante que había sido sepultada bajo años de humillación y menosprecio. Cuando llegué a mi nueva oficina, con vista panorámica a la ciudad y mi nombre grabado en una placa dorada en la puerta, me senté en mi escritorio ejecutivo y por primera vez en décadas, lloré lágrimas de pura felicidad. No eran lágrimas de dolor o frustración como las que había derramado durante tantos años, sino lágrimas de gratitud hacia la mujer fuerte que había encontrado dentro de mí, hacia la Elena que había tenido el valor de levantarse del suelo cuando todos esperaban que se quedara ahí para siempre. Esa tarde, llamé a mi asistente y le dicté una carta que nunca envié pero que necesitaba escribir. Querida Elena del pasado, sobreviviste. No solo sobreviviste, prosperaste. Todos aquellos que te dijeron que no era suficiente estaban equivocados. Tú eres más que suficiente, eres extraordinaria. La venganza más dulce no fue la que ejecuté conscientemente, sino la que la vida misma orquestó a través de mi éxito. Carlos, mi hermano mayor que siempre había sido el príncipe de la familia, terminó pidiendo trabajo en mi empresa después de que su último empleo lo despidiera por incompetencia. Verlo sentado frente a mi escritorio, vestido con su mejor traje pero con la humildad de quien necesita desesperadamente una oportunidad, fue un momento de justicia poética que saboreé en silencio. No fui cruel con él, porque la crueldad había sido el veneno que casi me mata, y yo había elegido ser mejor que eso. Le di el trabajo, pero bajo mis términos, con expectativas claras y la comprensión tácita de que nuestra relación laboral se basaría en mérito, no en favoritismo familiar. Sofía también tuvo que enfrentar la realidad de que la hermana que había llamado la rara de la familia, ahora era la más exitosa de todos nosotros. Cuando me pidió que fuera madrina de su boda, su petición venía cargada de una disculpa implícita que nunca llegó a verbalizar pero que ambas entendíamos perfectamente. Mis padres, por su parte, comenzaron a presentarme en reuniones sociales como nuestra hija, la empresaria exitosa, reescribiendo la historia familiar como si siempre hubieran creído en mí, como si nunca me hubieran hecho sentir invisible e indigna de amor. Yo sonreía y aceptaba su nueva narrativa, no por ellos, sino porque había aprendido que la verdadera fortaleza a veces se manifiesta en la gracia de permitir que otros salven la cara mientras tú sabes exactamente quién eres y lo que has logrado. La transformación más profunda ocurrió en mi matrimonio con Roberto, quien tuvo que enfrentar la realidad de estar casado con una mujer que ya no necesitaba su validación para existir. El proceso no fue fácil para ninguno de los dos, porque significa desmontar completamente la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante más de una década. Roberto tuvo que aprender a admirar y respetar a la mujer con la que se había casado, algo que al principio le resultó casi imposible porque su autoestima había estado construida sobre la base de sentirse superior a mí. Las sesiones de terapia de pareja fueron brutalmente honestas, espacios donde ambos tuvimos que confrontar verdades dolorosas sobre lo que nuestro matrimonio había sido realmente. Yo tuve que reconocer que había permitido el maltrato al no establecer límites claros desde el principio, mientras que él tuvo que enfrentar el hecho de que había sido emocionalmente abusivo con la persona que supuestamente amaba. Pero aquí es donde descubrí algo sorprendente sobre el poder del crecimiento personal auténtico. Cuando cambias realmente,
cuando te transformas desde el núcleo de tu ser, esa transformación tiene el poder de catalizar cambios profundos en las personas que te rodean. Roberto, confrontado con mi nueva fortaleza y seguridad, no tuvo más opción que evolucionar también o perder completamente la relación. Eligió evolucionar, y aunque el proceso fue lento y a veces doloroso, eventualmente aprendió a amarme no como la mujer sumisa que había controlado, sino como la mujer poderosa e independiente en la que me había convertido. 5 años después de aquella noche terrible en que recogí los pedazos de mi cena destrozada del suelo de la cocina, me encontré en una posición que habría sido impensable en mis sueños más audaces. Mi empresa se había expandido a 3 ciudades, empleaba a 15 personas, y había sido reconocida como Empresa del Año por la Asociación de Emprendedores Locales. Pero más importante que cualquier premio o reconocimiento externo era la paz interior que había encontrado, la sensación profunda de estar viviendo auténticamente como la persona que siempre había estado destinada a ser. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de mi empresa en mi oficina con vista al mar, recibí una llamada que me transportó inmediatamente al pasado. Era mi maestra de matemáticas de secundaria, la misma que había organizado la competencia que gané cuando tenía 12 años. Había visto un artículo sobre mi empresa en el periódico local y quería felicitarme. Elena, me dijo con la voz quebrada por la emoción, siempre supe que eras especial. Recuerdo cuando ganaste esa competencia y llegaste tan emocionada a contarme que ibas a representar al colegio. Sabía que harías grandes cosas algún día. Sus palabras despertaron un eco emocional poderoso, porque me recordaron que había habido personas que sí habían visto mi potencial, que sí habían creído en mí, incluso cuando yo misma había dejado de creer. Esa llamada me confirmó algo que había estado sospechando. Tal vez el problema nunca había sido que yo fuera invisible, sino que había estado rodeada de personas que eran incapaces de ver la luz que siempre había existido dentro de mí. La comprensión más profunda llegó cuando mi historia se convirtió en inspiración para otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares a la que yo había experimentado. Comencé a recibir cartas, correos electrónicos y llamadas de mujeres de todas las edades que habían leído sobre mi historia en diferentes medios y que se sentían identificadas con mi experiencia. Una mujer de 50 años me escribió: "Tu historia me dio el valor para salir de un matrimonio abusivo después de 25 años. Si tú pudiste empezar de nuevo a los 35, yo puedo hacerlo a los 50". Otra mujer me contó que había decidido volver a estudiar después de que sus hijos crecieran, inspirada por mi ejemplo de que nunca es tarde para perseguir los sueños postergados. Una adolescente me envió un mensaje diciendo que mi conferencia la había ayudado a entender que no tenía que aceptar el menosprecio de su familia solo porque eran parientes. Cada una de estas historias me confirmaba que mi dolor pasado había tenido un propósito más grande, que todas las lágrimas derramadas y todas las humillaciones soportadas habían sido inversiones involuntarias en la sabiduría y fortaleza que ahora podía compartir con otras mujeres que necesitaban saber que era posible salir de la oscuridad y construir una vida luminosa. Me di cuenta de que mi verdadera venganza no había sido demostrarle a mi familia o a Roberto que estaban equivocados sobre mí, sino convertirme en un faro de esperanza para mujeres que estaban donde yo había estado, perdidas en la invisibilidad impuesta por otros pero con un fuego interno esperando la oportunidad de arder brillantemente. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo apartamento frente al mar, el mismo mar que solía contemplar en mis sueños más secretos cuando era una niña que creía que siempre sería invisible, puedo decir con total certeza que nunca es tarde para empezar de nuevo. La Elena de 35 años que se miró en el espejo del baño esa noche terrible y decidió que ya no sería más la mujer quebrada que todos esperaban que fuera, esa Elena sembró las semillas de la mujer exitosa, respetada y feliz que soy hoy. Cada decisión valiente que tomé, cada límite que establecí, cada pequeño paso hacia mi independencia fue un acto de fe en una versión futura de mí misma que aún no existía pero que se sentía posible. El camino no fue fácil, estuvo lleno de momentos de duda, de noches de insomnio preguntándome si realmente tendría la fortaleza necesaria para cambiar décadas de patrones destructivos. Pero cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba la promesa que me había hecho a mí misma esa noche, que nunca más permitiría que nadie me convenciera de que era menos de lo que sabía que podía ser. Esa promesa se convirtió en mi brújula interna, guiándome a través de las tormentas emocionales y los desafíos prácticos hacia el puerto seguro de una vida auténtica y plena. Hoy puedo decir que mi venganza fue la más dulce de todas, no fue lastimar a quienes me lastimaron, sino convertirme en la mujer extraordinaria que siempre había estado destinada a ser, demostrando que el poder verdadero no viene de dominar a otros, sino de liberarte a ti misma de las limitaciones que otros han tratado de imponerte.
Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si hay algo en tu vida que resuena con las humillaciones, el menosprecio o la invisibilidad que yo experimenté, quiero que sepas que tu historia no tiene que terminar en el lugar donde otros decidieron que no tienes valor. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas aceptado una versión disminuida de ti misma, cuántas personas te hayan convencido de que no eres suficiente. La verdad es que eres suficiente, siempre has sido suficiente, y la única opinión que realmente importa sobre tu valor es la tuya propia. El primer paso es el más difícil, decidir que mereces más de lo que estás recibiendo y comprometerte a luchar por esa versión mejor de tu vida, incluso cuando nadie más crea que es posible. El segundo paso es comenzar, aunque sea con acciones pequeñas e invisibles, a construir la foundation de la mujer que quieres ser. Y el tercer paso es no rendirte nunca, porque la transformación real toma tiempo, requiere paciencia contigo misma y la comprensión de que cada día es una nueva oportunidad para elegir la dignidad sobre la resignación, el crecimiento sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación externa. Tu historia de venganza silenciosa, elegante e imparable puede comenzar hoy mismo, porque nunca, jamás, es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró, te motivó o simplemente te hizo sentir que no estás sola en tus propias batallas, por favor deja un like a este video, compártelo con alguna mujer que necesite escuchar este mensaje, y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Tu historia también importa, tus sueños también son válidos, y tu transformación también es posible. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que decidieron reescribir su destino, y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo.